Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Infomercado? Estamos hoy con un invitado especial, con Ismael Cala. Él es ex periodista de CNN en español, pero hoy es un emprendedor del coaching con quien vamos a estar conversando durante estos próximos minutos. Ismael, muchas gracias por conectarte con nosotros aquí en Infomercado Perú y bueno, para conversar sobre muchos temas que son muy interesantes y que hoy desarrollas en muchos países del mundo. Saludos, César. Yo feliz de poder estar con Infomercado y además de verdad de tener la oportunidad de poder acercarme a tu país, una nación que tanto quiero y que ya hace un tiempito que nos debemos un reencuentro, una visita, pero va a suceder muy pronto. Muy bien. Bueno, en principio ya 6 años, ¿no? Que iniciaste este nuevo camino fuera del periodismo, ¿no? ¿Qué se siente estar del otro lado, ¿no? Del entrevistado. Pues fíjate, la verdad que han pasado 6 años desde que abandoné o terminé ese ciclo de periodista con tanto éxito en CNN en español. Sin embargo, claro, fue paulatino porque ya yo venía simultaneando lo que hoy hago a un tiempo completo. Lo hacía simultaneando mi función de periodista y presentador y conductor del programa Cala en el prime time de CNN en español con nuestro propio emprendimiento que es Cala Enterprises y nuestro grupo empresarial y la Fundación Ismael Cala. Fueron fundados en el 2012. Entonces, 2012, 2013, 2014, 15 y hasta el 16 fueron años de cimentación de ese emprendimiento, del trabajo con nuestra fundación. Y en el 2016, César, lo que sucedió es que yo dije, mi energía está dividida y cuando uno divide y dispersa tanto su energía vital, pues ninguna de las cosas crecen y se fomentan con la madurez a la que uno aspira con excelencia darle. Entonces, bueno, pues fue una situación y una decisión compleja, difícil, llevó meses de pensar hasta que de verdad pudo más la congruencia y la coherencia de decir, soy emprendedor, me encanta estar sentado todos los días en esa mesa de CNN, es una oportunidad fabulosa, pero aún más me gusta la intrepidez de la aventura, del emprender. Y aquí estamos y nos ha ido espectacularmente bien, así que muy agradecido. Ahora, ¿qué tan difícil o complicado es, Ismael, convencer a las personas de toda condición profesional o laboral sobre tus propuestas, ¿no? En un mundo donde parece que el dinero es el único que construye valor en la sociedad. La verdad que ahora es mucho más fácil, te soy honesto, yo estoy feliz porque la pandemia nos hizo entender, sobre todo al mundo corporativo. La pandemia le hizo entender que las reglas del juego cambiaron y que en un mundo tan volátil donde está primando tanto la ansiedad en los seres humanos porque no saben y no están entrenados, y yo tampoco lo sabía hace unos años atrás, el entender la incertidumbre que el futuro nos presenta, los cambios disruptivos que las tecnologías exponenciales están trayendo a nuestra vida productiva. Al no entender eso, nuestro cerebro se bloquea, se inflama, la amígdala, esa centinela que está buscando todo sentido, percepción de amenaza o miedo, y vivimos en eso que la gente llama estrés. Que yo le digo a las personas, por favor, no es nada lindo hablar del estrés porque es un enemigo y asesino silencioso, porque te va quitando calidad de vida, te va quitando paz, te desarmoniza, te va quitando salud. Entonces, hoy es mucho más fácil que la gente, sobre todo los que toman decisiones en las corporaciones, entiendan que la salud integral del colaborador, que es el capital más importante que todo equipo de trabajo, empresa o corporación tiene, ya es una corresponsabilidad. Antes no nos importaba. Hablábamos del bienestar, cómo hacer una mejor cafetería, de qué color quiere las paredes de la oficina, le podemos mejorar la silla, el escritorio que sea movible por si la espalda duele, que se puedan parar. Eso era bienestar de las condiciones de trabajo. Pero es que hoy lo que nos está afectando la productividad en este modelo híbrido, después de la pandemia de trabajo a remoto y trabajo en oficinas, es que hay mucha inestabilidad emocional que termina siendo ausentismo, depresión, bajas médicas y las empresas teniendo que cubrir y pagar por un tiempo no productivo de sus colaboradores que están intentando entender sus emociones y cómo lidiar con ese mundo VUCA, ese mundo Barney tan incierto, frágil y ambiguo que tenemos hoy y que además es incomprensible. Entonces ya la razón y lo racional no nos ayuda mucho, más bien conectarnos con la intuición, con la emocionalidad sana de un ser humano. Entonces te digo que si bien cuando comenzamos era muy complicado y muy complejo hacerles entender a las personas que hablar de psicología positiva, de inteligencia emocional, de liderazgo mindful exponencial, de neurociencias, era
algo que tenía retorno de inversión, la gente no lo veía Ok. mucho, pero hoy es una necesidad. Ahora, Ismael, 15 años en CNN que te dio una exposición mundial, ¿no? Te dijeron antes de dejar CNN que, digamos, no había vida luego de, ¿no? Estas afirmaciones, por ejemplo, son las típicas afirmaciones de las personas que están en zona de confort, que es una frase muy hecha de muchos años. Mira, la verdad que sí, esas afirmaciones son parte del fatalismo victimizante que los seres humanos permitimos nos inoculen las opiniones de otros. Y a mí hasta me hizo medio temblar un poco porque dije, bueno, la gente me está diciendo que esto es casi un suicidio profesional, que yo abandone una empresa a la que todavía les sigo sintiendo un estado inmenso de gratitud y de pertenencia, porque fueron 15 años en una empresa que me construyó como profesional, que me ayudó a tener una exposición brutal mediática en todo el continente y más allá. Y para mí solo hay gratitud y solo hay un deseo de prosperidad y de éxito para esa marca que construyó y co-construyó mi marca a un continente y más. Entonces, desde esa gratitud, incluso hasta con nuestros padres, llega un momento donde uno tiene que decir, oye, gracias por lo que me has dado, pero yo quiero seguir mi camino y quiero seguirlo de una forma diferente. Y yo creo que los padres entienden cuando sus hijos no tienen por qué comprar sus carreras, sus deseos, sus miedos, sus límites y hasta dónde llegaron. Pues lo mismo tiene que suceder con nuestras carreras y la asociación que hacemos con otras empresas. Entonces, la zona de comodidad es elástica, César. Nosotros, cuando abandonamos la zona de confort, es porque la estamos agrandando, porque nos estamos estirando, porque nos estamos expandiendo. Y eso lo que hace es que en esa zona de aprendizaje, que es algo incómoda al principio, tú vas expandiéndote y dentro de 6 meses tu zona de confort es 3 veces más grande que de la que saliste hace 6 meses atrás. Uh-huh. La siguiente pregunta no es para hablar de política, sino para contextualizar una pregunta, ¿no? Hace pocos meses, en un programa argentino, ¿no?, te preguntaron cuál había sido tu entrevista más difícil. Tú señalabas una entrevista con Evo Morales, ¿no? Sí. Haciendo y hacías mención a un experto, ¿no?, durante esa entrevista, que luego fue replicada en web. Este experto decía, y que tú compartías esta idea, que el líder es aquel que tiene capacidad de servicio. ¿Esto crees que se ha perdido en los líderes de Latinoamérica, no solamente en los políticos, sino el liderazgo en general? La verdad que mira, la política nos concierne a todos Uh-huh. porque es un servicio público y es frustrante ver cómo nosotros tenemos un vacío del verdadero sentido de lo que es liderar, que es aportar, añadir valor, ser un instrumento de crecimiento mutuo para todos. Y por eso es que hay tanto tema y tanta apatía o desesperanza prendida en nuestras sociedades. Y Perú, por supuesto, es uno de esos países que nos está dando a nosotros el entendimiento de que la gente está agotada, cansada del viejo paradigma de la política, donde nos manipulan, donde los discursos no tienen verdad, donde se aprende oratoria para manipular y no para conectar desde el corazón con otros, y donde se carece de integridad. Y qué bien que aunque la imagen hacia afuera es de inestabilidad, por lo menos el país tenga el sentido de decir, mira, no vamos a parar en la cruzada contra la corrupción o contra la falta de honestidad o contra la falta de integridad. Es un periodo que Latinoamérica está viviendo de gobiernos a veces populistas, donde yo no hablo ni de izquierda ni derecha, hablo de gente que quiere hacer el bien a todos y no empobrecer a la mayoría. ¿Entiendes? Ismael, Entonces, el sí. liderazgo, el liderazgo del que nosotros estamos hablando es un liderazgo que debería estar basado más en principios y valores de saber que el líder es simplemente un instrumento al servicio del crecimiento de los otros. Entonces, el error estaría en que hoy empatamos liderazgo con poder y no liderazgo con servicio. Correcto. Es que la mayoría de las veces, si tú le preguntas a alguien qué es un líder,
en la mente de muchas personas, incluyendo incluso fuera de la política. Te estoy hablando hasta en el campo de lo corporativo. Hay mucha gente que cree que ser líder es que te den el gran título de vicepresidente o director de algo. Y yo le digo a las personas, no, el verdadero liderazgo no tiene una designación oficial. Es liderazgo por admiración, por ejemplaridad y no por designación o por intimidación de un puesto que tiene una autoridad otorgada. El verdadero liderazgo de hoy es que con tu ejemplo, tu conducta, tu coherencia, tu congruencia, tú generes una influencia positiva en quienes te rodean. Claro, es muy curioso que es el concepto de liderazgo, de autoridad de la antigua Grecia, ¿no? Que son cosas que se van repitiendo con los siglos, pero a veces olvidamos. Yo quería ahí añadir algo más, Ismael, el comportamiento, por ejemplo, de nosotros los medios de comunicación, ¿no? Porque cada vez que se hace una publicación sobre el éxito, se relaciona con el poder, con los que tienen más millones, quiénes son los más millonarios del mundo, quiénes son los que tienen más poder por países. ¿Tú crees que el concepto de éxito, por ejemplo, se cambia cada cierto tiempo y los medios contribuimos a una deformación del concepto de éxito y liderazgo? Yo creo que los medios masivos de comunicación, César, sí tienen un poder muy importante en la creación de matrices de opinión. Y de hecho, una de las cosas que veo y por las que estoy un poquito tranquilo de estar alejado por estos años del periodismo así más clásico, es que a veces uno no sabe a quién creer, porque la editorialización y la segmentación partidista de los medios, tanto los estatales a favor del status quo como de los privados, que se creen en la capacidad de poner y quitar presidentes, etcétera, es un poco sesgada de ambas partes. Ahora, cuando tú hablas de éxito, para contestar esta pregunta, sí. Nosotros tenemos que entender que le hemos puesto un concepto de éxito muy materialista y consumista a la gente. Los medios de comunicación son medios comerciales. Si no hay publicidad y no hay quien anuncie, no son prósperos. ¿Y cómo sobreviven? Entonces es el huevo o la gallina. ¿Y qué se anuncia en esa publicidad? En esa publicidad lo que se anuncia es, necesitas esto, el auto que tienes, aunque funciona, pero mira, no te da estatus, no tiene esto, no tiene esto, no es. Entonces, ¿qué estamos? Estamos hipotecando la felicidad y el bienestar y la estabilidad de la gente a cosas, símbolos, poder, fama, pertenencias. El verdadero concepto del éxito tiene dos cualidades y son dos Cs. Y una es crecimiento, pero no es un crecimiento nada más en tu cuenta de banco. Es un crecimiento hacia adentro, es una cimentación de valores, principios, alta conciencia, es inteligencia espiritual de tu saber cómo encontrar paz más allá de las circunstancias y es contribución. Servicio, lo que tú acabas de decir ahorita, liderazgo que sirve a otros con tus dones, talentos, genialidades, haces que este mundo sea mejor y por lo tanto te va a ir bien porque se te va a compensar por eso que aportas al mundo. No, yo no quiero gente pobre, yo no pondero la pobreza. De hecho, por eso hablo del socialismo como la gran mierda de este planeta, el socialismo y el comunismo. ¿Y por qué? Porque ponderan la pobreza y empobrecen a casi todos menos la clase burguesa política, que son los círculos del poder y los partidos gobernantes. Entonces a mí que nadie me hable de ese sistema, porque en papel suena muy bonito, el marxismo-leninismo, el materialismo dialéctico, todo lo estudié, pero nada funciona en la práctica. Ningún Estado va a poder ser el garante de todas las necesidades de un país. Lo que sí necesitamos es un capitalismo que sea un capitalismo mucho más noble, generoso, no tan brutal, que tengamos estados que puedan tener leyes que protejan a los trabajadores, que protejan a los colaboradores y que fiscalicen también la equidad en repartición de riqueza. Pero la gente tiene que tener un sentido individual del éxito, porque si tú crees que el éxito te lo va a regalar a alguien más, no sucede. Uh-huh. Y justamente, digamos, haciendo referencia a este calificativo que has hecho al tema del comunismo y el socialismo, bueno, tú lo has mencionado en muchas entrevistas, un poco tu vida complicada de niñez en Cuba, ¿no? Naciste en un país comunista con una ideología que todo el mundo conoce y que genera muchos desperfectos en la sociedad y en la población. La pregunta es, estas ideologías y estos gobernantes que retuercen la realidad, ¿cuánto influyen en el desarrollo personal de un ciudadano? ¿Realmente influyen o es que cada uno, a pesar de estas circunstancias, tiene que ir construyendo una idea distinta, un futuro diferente en su vida personal? Obvio que influyen, porque sobre todo cuando tú entras
en tus primeros años de formación a un proceso de lavado de cerebro donde la escuela, la educación y la sociedad piensa de una manera uniforme, o al menos tiene que aparentar pensar de esa manera uniforme por un único guión enviado por el Comité Central del Partido Comunista de no sé dónde, obvio que va a influir, porque recuerda que en la niñez son nuestras realidades del entorno las que están conformando nuestra personalidad. Entonces yo he tenido un trabajo enorme que hacer y que todavía sigo haciendo para poder descubrir fichas guardadas desde mi infancia que son creencias limitantes y que no tienen ningún tipo de validez, la sensación de carencia, la sensación de no saber cómo emprender, porque no aprendí a emprender hasta los 29 años que ya había salido de Cuba y tomé un curso de entrepreneurship en Toronto, Canadá. Entonces, obvio que lo que estos gobernantes o sistemas que se perpetúan en el poder, donde no haya alternancia de poder, afectan más de una generación, porque están inculcando creencias, porque están inoculando falsas verdades que tienen que ser protegidas. Entonces, la gente empieza a adoctrinarse para no sufrir demasiado o para no ser castigada por lo que dice el sistema, ¿no? Por ejemplo, ahora constitucionalmente en Cuba acaban de aprobar que hablar mal del presidente o hablar mal del gobierno es un crimen. Entonces, ¿cómo tú puedes pensar que eso no va a afectar la psicología y la manera de ver el mundo de una persona? Si está ahora hasta como ley, cosa que no había pasado ni siquiera cuando Fidel Castro estaba vivo, que nadie lo hacía, pero no estaba hecho ley. Entonces, obviamente que donde uno vive, el entorno condiciona la manera en que tú procesas la realidad. Ahora, siguiendo esa misma línea y un poco para sopesar, ¿no?, ambas realidades, sobre las sociedades capitalistas también se hacen reclamos, ¿no? Y sobre todo hoy lo más evidente es la sociedad del consumo. ¿Qué has visto tú ya viviendo en Estados Unidos, en Canadá, que son sociedades capitalistas, y comparándolo con la Cuba, tu natal, tu ciudad natal? ¿Qué, digamos, realidades podrías criticar, no sé si esa es la palabra, pero que también son unos excesos del capitalismo? Sí, la verdad que son excesos del capitalismo. Por ejemplo, Canadá para mí fue el posible mejor país del mundo de salir de Cuba y yo formarme, porque sentí que fue un capitalismo mucho más noble, generoso, con programas sociales extendidos de paternidad, maternidad. Yo como asilado político, imagínate, refugiado allí, la verdad que tuve ayuda, tuve posibilidad de estudiar, tuve posibilidad de pedir un préstamo para ir a la universidad. Entonces, agradezco mucho. Estados Unidos me pareció un poco más salvaje en cuanto a la productividad que hay que tener aquí para poder estar con los estándares de muchas de las ciudades. No todas son iguales, pero ciudades como Miami, Chicago, Nueva York, Los Ángeles, son ciudades de un alto costo de vida, donde para muchas personas hay que tener 2 y hasta 3 trabajos para poder vivir con los símbolos del aparentar. Pero escucha lo que dije. Poder vivir con los símbolos del aparentar. Aquí uno puede tener un auto que valga mucho menos, pero la gente opta por aparentar y tener el auto que le represente cuando llega al evento social o cuando llega a su trabajo. Entonces, el capitalismo es eso, es una sociedad muy mercantilizada, donde si uno no se da cuenta, sus decisiones están basadas en competir con otros, en aparentar estatus ante otros. Entonces, hace mucho tiempo que yo me di cuenta que yo llegaba a un Miami, pero que yo tenía que construir mi propio Miami. Y que si bien no vivo solo, porque vivo en sociedad y quiero pertenecer y que se me trate bien, no iba a hipotecar toda mi felicidad por tener cosas que están más allá de mis límites. Entonces, aprendí poco a poco. Es un proceso que uno aprende en el capitalismo, donde se vive a crédito y donde las tarjetas de crédito es una forma de hipotecar tu vida a futuro, ¿no? Uno va aprendiendo inteligencia financiera y sobre todo a mí, como te digo, me tocó aprender esto ya siendo adulto, a los 30 años, porque cero inteligencia financiera tuve en Cuba, no cuenta de banco, no tarjeta de crédito, no cuenta de ahorro por 29 años hasta que salí de Cuba. Lo que sí te puedo decir es algo. Yo le digo a las personas, mira, si yo pude lograrlo y salí de un país donde no tenía educación, pero no tenía instrucción financiera ni de emprendimiento. Entonces, de cierta manera, tenía una desventaja en entender qué era el capitalismo versus el socialismo. Y si uno puede hacerlo a los 29 años,
pues ¿por qué otros no van a poder hacerlo? Ahora, eso necesita enfoque, necesita prioridades, necesita disciplina y necesita también trabajar hacia adentro el ser para que tú puedas construir un imperio interior primero que te permita un desarrollo de crecimiento exponencial después hacia afuera. Es una gran deuda, ¿no? En nuestros países de Latinoamérica, la educación financiera, ¿no? Sobre todo trabajarlo desde pequeños. Y sin educación financiera no hay verdadera libertad, porque no entendemos qué hacer con nuestros dones, cómo crear ingresos múltiples y no solo necesitar vivir de un único empleo o un único salario. A mí me costó entender eso, el que yo quería no solo ser quien recibe cheques, sino firmar cheques para otros, ¿ves? Y eso necesita un entrenamiento. Ismael, un par de consultas finales para luego un poquito ampliar la actividad que vas a tener en Lima en marzo del Sí. 2023. Tú eres, digamos, dentro de este concepto hoy de las redes sociales, un influenciador, ¿no? Yo quería hacerte dos consultas referido a eso. La primera, ¿cuál es la responsabilidad de una persona como tú, que tiene mucho impacto su mensaje, en una época donde las redes sociales prácticamente se han convertido en la otra medida, ¿no? Para aspirar a grandes cosas o a pequeñas cosas, pero que nos llenen. Y lo segundo, sí ha cambiado mucho esa responsabilidad de que tú eras periodista y ahora a un emprendedor en el coaching y todos estos mensajes que nos vas dejando en estos minutos. Mira, la verdad que yo siento una altísima responsabilidad y lo verifico y lo ratifico todos los días con los mensajes que recibo de las personas que son parte de mi comunidad, que por cierto es una comunidad mucho más sana y mucho más positiva que la comunidad que tenía cuando estaba ejerciendo el periodismo, donde a veces yo leía mensajes y yo digo, wow, ¿por qué la gente suelta su basura en las redes sociales? Hoy esa comunidad se ha purgado. Porque además yo le he dicho abiertamente a las personas, si usted me seguía porque me seguía como periodista, ya yo no hago eso, puede y tiene el derecho de dejar de seguirme, se lo agradeceré. Porque no me importa la cantidad de personas que me sigan, me importa la calidad de personas que sigan una comunidad que está enfocada en el desarrollo integral del ser humano. A mí realmente mi responsabilidad es crear influencia positiva en el mundo, pero eso me hace ser responsable de mi propio ejemplo, porque yo no puedo decir una cosa y hacer otra. ¿Ves? Esas son las brechas de incongruencia que muchos líderes tienen. Dicen lo que se supone que es lo ético, lo correcto, pero hacen todo lo opuesto. Ahí están los temas de discrepancias, corrupción y falta de integridad. Entonces, para mí es muy importante el crear un legado de influencia y trascendencia, porque yo siento que Dios me preparó por muchos años como comunicador y ahora me doy cuenta que todo fue una preparación. El dar noticias, el ser periodista, el ser locutor antes, todo eso fue una preparación para entender que con mi historia de vida, que he tenido que romper varios paradigmas, podría ayudar a otros a despertar y elevar sus niveles de conciencia. Y que si una sociedad vas despertando de uno en uno a las personas a entenderse mejor, autoconocerse más para comprenderse más fácilmente y mejorarse sin tanto esfuerzo o resistencia, uno hace el trabajo. Y a eso yo me dedico y la verdad te digo que todos los días celebro el hecho de que las redes sociales llegaron para que cada uno de nosotros no dependa de medios masivos de comunicación y tenga su propia agenda editorial. Porque si yo hubiera vivido en otros tiempos y otras décadas y no hubiera surgido la internet, no hubieran llegado las redes sociales, no hubiera llegado el YouTube, quizás yo no hubiera tenido la opción de salirme de CNN, porque dependía únicamente de un canal para que mi voz se escuchara en el mundo. Pero hoy cada uno de nosotros tiene un canal o varios canales. Entonces, nuestra influencia, nuestro liderazgo, nuestro mensaje ya no tiene que estar ceñido a la política editorial que otros te digan de que esto es lo que dices y esto es lo que no puedes decir. Y esa libertad que tengo hoy de escoger el tipo de mensaje que doy, de entrevistar a quien quiero entrevistar porque creo que le aporta al mundo, es algo que no tiene precio, César. Entonces, yo estoy muy feliz de esas oportunidades que la tecnología nos ha dado para crear liderazgos alternativos a esos grandes monopolios que son los medios masivos de comunicación. Y ahí vamos. No es cuestión de cantidad, es cuestión de calidad, de una tribu que tenga una cultura de impacto y servicio al mundo.
Bien, con esta pregunta termino. Estaba buscando un poco de información, sobre todo sobre estos mensajes que hoy transmiten y creo que hacen mucho bien para empezar una reflexión personal, ¿no? En cada uno. Decir que Larry King te había dejado muchas enseñanzas, ¿no? Tuviste 3 conversaciones con él, según lo que declarabas, pero hay una frase que te dejó Larry King y que te encantó, sobre todo para el tema de la comunicación, que te decía, nunca aprendí nada mientras era yo quien hablaba. ¿Crees que esta es la carencia del concepto tradicional de liderazgo? Es decir, se ha pensado siempre que el líder es el que manda, el que da indicaciones, el que da órdenes, el que despide, el que riñe, y no un liderazgo distinto al que hoy se intenta inocular en todas las organizaciones. Tienes toda la razón. Los líderes se entrenan para hablar, para decir, para discursar, y generalmente se entrenan para impresionar. No se entrenan para hablar, para conectar, porque el hablar para conectar lleva un elemento fundamental que es la escucha activa. El mejor de los mensajes que vas a dar respondería a una necesidad latente de quien te escucha, y para eso tienes que escuchar. Entonces, Larry King para mí fue mi gran mentor de comunicación. Es un privilegio que ese señor, con tantas horas de vuelo y práctica, 25 años, tuvo su programa de entrevistas para todo el mundo en la señal internacional de CNN, y que yo haya tenido la fortuna de que él me haya entrenado. Yo le debo mucho al éxito de ese programa de Cala, a esas clases con él, porque cuando él me dijo, Ismael, de 1 hora, quita el tiempo de comerciales, ¿verdad? Y luego divide el tiempo de contenido del programa. El 20% tiene que ser tuyo, donde se escuche tu voz. El 80% tiene que ser de tu invitado, porque por algo has traído a alguien o varias personas a tu mesa para escucharles. Si tú usas más del 20% y es tu voz la que prima en un programa de conversación, no estás haciendo el trabajo, estás hablando para impresionar, te crees el protagonista y le estás quitando brillo a quien debe brillar en cada episodio, que es tu invitado o tu invitada. Imagínate esas palabras cómo calaron en mí, que yo al principio me tenía que tragar la lengua, morderla para no interrumpir anticipadamente a quien me estaba dando una respuesta. Y no fue fácil, porque nosotros casi que no estamos diseñados para escuchar, teniendo 2 orejas y una sola boca, pero queremos usar más la boca que las orejas. Lleva un entrenamiento, ¿ves? Lleva un entrenamiento de escuchar los juicios que mi mente hace de lo que está escuchando, y apartar esos juicios para volver amorosamente, sin etiquetas, a escuchar lo que alguien me está diciendo. Larry King me dijo algo que los periodistas de hoy, la mayoría, no ejercen. Me dijo, si usted quiere ser fiscal, estudie derecho, no periodismo. Un periodista pregunta, no acusa. ¡Wow! Un periodista pregunta, no acusa. Una de las razones por las que yo quise tomarme una pausa en el periodismo es porque sentía que muchos de mis colegas han confundido lo que es periodismo con hacer activismo político, con acusar, con ser fiscales, sin haber estudiado derecho. Entonces, para mí ese no es el concepto del periodismo, ni es el concepto con el que yo comencé a ejercer periodismo en el año 2001 en CNN, donde la neutralidad era una premisa, un principio, donde uno daba los hechos para que la audiencia con su inteligencia tomara y sacara sus conclusiones, pero no ser yo el que llega a las conclusiones y te las ofrece. Entonces, hay mucho que replantearse de qué estamos haciendo en este momento y cómo estamos ayudando o no ayudando a que el mundo sea un mundo más pacífico, más coherente, más armonizado desde el liderazgo que cada uno tiene en su trinchera. Y para nosotros, los comunicadores, nuestra trinchera es la cámara, es el micrófono, es la pluma, es el papel, es el blog digital. Entonces, eso es lo que yo creo que es el liderazgo al que nosotros deberíamos hoy estar dándole atención. ¿Qué estoy haciendo con lo que hago y aporto a la sociedad? Muy interesante. Bueno, sobre eso podríamos seguir conversando, Ismael, pero concentrémonos ahora. Seminario Maestría de Vida que vas a estar dictando en Lima en marzo del 2023. Cuéntanos un poco más sobre esta actividad, donde vamos a escuchar obviamente estas reflexiones y otras más seguramente. Muy bien. Mira, César, la verdad que yo estoy feliz porque Maestría de Vida es todo un día, es un taller.
Es un seminario, no es una conferencia de Ismael, es algo muy interactivo, va a haber experiencias, vamos a aprender a hacer técnicas de mindfulness estudiadas en los laboratorios de las universidades más importantes de este planeta, incluyendo la Universidad de Miami, donde la directora del laboratorio de mindfulness es una gran amiga y mentora, Amishi P. Ha, que es de origen indio y es la doctora en neurociencias que estudia cómo a través de simples prácticas diarias nosotros podemos lograr más enfoque, asertividad, vivir menos enfermos y con una fuerza serena donde la vida sea una experiencia que fluye y que uno no resiste. En este momento, después de la pandemia, hay mucha reactividad en las personas, hay mucha ansiedad, hay mucha incertidumbre y pocas son las herramientas porque no nos dieron eso en las escuelas. No aprendimos a autorregular nuestro sistema nervioso, a entender cómo funcionan nuestras hormonas, cuáles son las partes del cerebro, cómo funcionan y cómo yo puedo hackear con simples prácticas cotidianas para que mi cerebro sea un instrumento a mi favor y no yo un esclavo cerebral de ese instinto primario de supervivencia del cerebro primario o reptiliano. Son cosas donde yo uno para este seminario, maestría de vida, inteligencia emocional, inteligencia espiritual, epigenética, neurociencias, psicología positiva y todo el estudio de lo que hoy llamamos la ciencia del mindfulness. Todo eso condensado con ejercicios, dinámicas, prácticas, meditaciones guiadas en directo en la sala. Así que el 18 de marzo estaremos ahí en Lima, Perú, en el centro de convenciones. Creo que comenzaremos a las 9 de la mañana, pero esto llegará hasta las 6 de la tarde, así que se tienen que tomar el día libre. Es un sábado. Va a ser más fácil que muchas personas puedan el sábado dedicarlo a ellos. Va a ser un lindo regalo y yo estoy feliz. Gracias a mi querida Ida Sánchez, peruana, que está organizando todo el evento con mi equipo de Cal Enterprises y varias personas allá en Lima. Va a ser extraordinario, no se lo pueden perder. Bueno, así que ya saben, los que nos están viendo, los que nos van a leer en las próximas horas, este 18 de marzo en el Centro de Convenciones de Lima, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, Ismael estará con este seminario Maestría de Vida, así que ya puede ir buscando, según lo que tengo acá en la información, sus entradas en Teleticket. Ismael. Y César, déjame decirte, César, que además yo estoy feliz porque mira, recuerdo que la experiencia más linda que yo he tenido en la presentación del primer libro, El Poder de Escuchar, fue en la Feria del Libro en Lima. Yo no te puedo explicar lo que sentí en esa sala de la alta vibración espiritual de los peruanos. Yo me quedé y digo, wow, esto no me ha sucedido en ninguna parte. Y te juro que ustedes, bueno, es que viene de la sabiduría ancestral que han heredado. Tienen una fuerza de espíritu tan importante que yo estoy feliz de poder reconectarme con mi querido público, hermanos y amigos de Perú y vernos el 18 de marzo en Lima. Bueno, así será y seguramente todos los que van a estar ahí, todos los que podamos asistir, vamos a disfrutar, pero sobre todo quizá a tomar en cuenta algunas de esos aprendizajes para empezar a, digamos, resetearnos, por usar un término de la producción audiovisual. Ismael, te agradezco mucho estos minutos con Infomercado y seguramente nos estaremos viendo en marzo allí en esta actividad en el Centro de Convenciones de Lima. Muchas gracias, César. Hasta pronto. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, César. Encantado, ¿eh? Listo. Gracias, Ismael. Nos vemos. Nos vemos. Que tengas un feliz fin de año. Próspero 2020.